Bueno, Bien. así arrancamos sin más preámbulo, o vamos derecho a esto entonces. Bueno, espero que todos tengan mate, ante todo. Ya tengo el mío, perfecto. Bueno, decirles, bueno, yo soy Guille, soy de Colón, o sea, esto de internacionales hasta por ahí, porque estoy tan pegadito al Uruguay, que bueno, somos prácticamente la misma cosa en este lado del río Uruguay. Hay muy poca diferencia entre una margen y la otra. Yo soy de Colón, enfrente de Paysandú, por las dudas para los que no ubican geográficamente más o menos por dónde ando. Y bueno, ante todo, dar las gracias por el espacio, por la posibilidad. Estas cuatro especies de aves pertenecen al mismo orden, en este caso al orden de los charadriformes, y dentro de este orden pertenecen a estas familias, ¿sí? Que de arriba a abajo y de izquierda a derecha encontramos la familia de los chorlos, ¿sí? En este caso representada por una especie que es el chorlito de collar, la familia de los láridos, en este caso de las gaviotas, ¿sí? Que está representada por dos especies, que es el gaviotín chico común y el ají, ¿sí? Y por último tenemos una especie que pertenece a la familia de los Rinchopidae, que son los rayadores, ¿sí? Los rayadores en América son la única especie que integran esta familia, ¿sí? En este caso, los rayadores es la única especie migratoria de este grupo de aves del cual vamos a charlar hoy. En este caso, estas otras tres son residentes, ¿sí? Y esta es la única migratoria, ¿sí? Esto es una imagen de un lugar donde los vamos a ver siempre, ¿sí? Hablábamos de aves playeras, si bien no todas, de estas cuatro especies, no todas son playeras, o consideradas playeras, en este caso, es una manera de referirnos para que uno tenga una rápida referenciación. No vamos a ver, por ejemplo, un rayador parado arriba de un árbol, siempre lo vamos a ver en estos espacios, ¿sí? En los arenales, muy cerca del agua, ya sea si la playa es de piedra, de arena, lo que sea, pero siempre en estos espacios muy cerca del agua. Y luego del cortejo viene el periodo de puesta, de construcción de nidos y de puesta. Principalmente son las hembras las que construyen los nidos, y generalmente estas cuatro especies ponen entre 3 y 4 huevos. El gaviotín a veces suele tener algunas puestas que son supernumerarias, o sea, de mayor número, pueden llegar hasta los 5, hasta los 7 huevos. Acá tenemos representado nido de las 4 especies, ¿sí? En este caso tenemos un nido con 3 huevos de unatí, esto es un rayador, esto es un chorlito de collar, y esto es un gaviotín chico, ¿sí? Estos son diminutos, ¿sí? Más o menos tienen algo así como 2,5 centímetros los huevos de largo por 1,5 de ancho. No así el del atí y el del rayador, que tienen aproximadamente entre 5, casi 6 centímetros en algunos casos, y tienen un ancho de más o menos 4 centímetros. Digo para que se hagan una idea, porque en la referencia, o sea, al no tener una referencia en la imagen, bueno, es muy difícil hacerse de esa idea, ¿no? Y como verán, los nidos completamente expuestos y puestos directamente sobre la arena. La bibliografía dice que tardan entre 20 y 25 días en eclosionar, ¿sí? Está ahí medio variable. Ahora más adelante les cuento algo que hicimos con mi hermano en el 2018 para tratar de responder esa pregunta. Pero bueno, vamos a pasar a ver a los pichones. Y en este caso tenemos los pichones representados de las 4 especies. Fíjense, esto es una moneda de 1 peso argentino, de un
devaluado peso argentino, dicho sea de paso. Para que se hagan una idea, es más o menos el tamaño de los 10 pesos, ¿sí? De los 10 pesos uruguayos, me parece que es el que tiene Artigas en la parte de atrás. Bueno, esto es un peso, y estos son 2 pichones de chorlito de collar, fíjense. Estos están recién nacidos, ¿sí? Recién nacidos. La foto está un poco quemada, pero son recién nacidos. Ahí hay otro huevito, fíjense, chiquitito. Esto es un pichón de aproximadamente de 2 a 3 días de un gaviotín chico. Fíjense lo que yo le contaba con respecto al tema de que están los nidos muy cercanos uno de otro. Fíjense, este es un gaviotín chico, este es posiblemente el huevo de su hermano, este es su hermano, y esto es un huevo rallador, ¿sí? Que está ahí en el mismo nido. Acá tenemos un pichón de rallador. Este pichón de rallador tiene aproximadamente entre 4 y 5 días, más o menos lo reconocemos por el plumón que presenta, y algo importante es que estas especies, tanto los gaviotines, los atíes, como el rallador, eh, durante los primeros días de nacido, entre 3 y 4 días, se quedan permanentemente en el nido, ¿sí? A partir del tercer, cuarto día es que empiezan a deambular por el banco de arena. Por eso es que sabemos que tiene más o menos 4 días. Y en la imagen de abajo tenemos 2 atíes, en este caso acá hay uno, están durmiendo la siesta, acá hay uno, ahí hay otro, y acá en el medio, ¿sí? Aprovechando el calorcito de los dos, hay un pichón de rallador. De alguna manera esto también ejemplifica lo cerca que nidifican una especie de otra. El cuidado de los padres, para que se hagan una idea, es más o menos entre 35 a 40 días. Es un cuidado parental ahí, bastante larguito, va, más o menos, para ser ave está ahí, pero eh, eso es lo que tardan. Si nosotros empezamos a calcular las fechas, ¿sí? Si más o menos los cortejos son septiembre, octubre, por ejemplo, en octubre ponen los huevos, tardan 25 días en nacer, ya estamos en noviembre, y 40 días llegamos fácilmente al verano, ¿sí? Al verano en el momento en que la gente empieza a ir a la playa. ¿Alguna pregunta respecto a este tema? Si no, seguimos avanzando. Sí, te hacen una que si existe algún dato certero acerca de la tasa de supervivencia de los pichones. Bueno, nosotros le vamos a dar un ejemplo, en realidad, bueno, espera, eh, no, no lo sé, no lo sé. Eso es una de las cosas que nosotros tratamos de responder, o de alguna manera responder humildemente, ¿no? Entiéndase que esto lo hacemos de puro corazón nada más, pero estaría bueno saber, estaría bueno eh, evaluar esas situaciones. Eso lo vamos a ver y espero respondérselo un poquito más adelante, así que si me tienen un poquito de paciencia, se lo respondo cuando les cuente con respecto al tema de la experiencia que nosotros tuvimos cuando hicimos un seguimiento de los nidos. Bien, y te preguntan si hay alguna posibilidad de hacer algún tour fotográfico en esta época, septiembre, octubre. Eh, por supuesto, se puede ir, por supuesto que se puede ir. Estos bichos, estas aves, son extremadamente fotogénicas, principalmente porque las encontramos posadas en el banco de arena, y uno, con ciertos recaudos, se puede acercar hasta por ahí. Y ya vamos a ver por qué digo hasta por ahí, porque cuando nos acercamos mucho empezamos a generar algunos disturbios que de alguna manera afectan a las aves. Y un poco de eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio, yo les mostré el tramo del río Uruguay compartido entre la República Oriental del Uruguay y principalmente la provincia de Entre Ríos, aunque agarra una pequeña porcioncita de la provincia de Corrientes allá al norte? Pero
existe un tramo importante de esos 500 kilómetros, hay un tramo menor, en este caso son más o menos unos de entre 180 y 190 kilómetros del río Uruguay, que es donde se asientan las colonias reproductivas. Las colonias mixtas reproductivas se encuentran solo en esta porción del río Uruguay. Y no solo en esta porción del río Uruguay, en el tramo compartido entre Argentina y Uruguay, ¿sí? Es en esta porción, en los 1800 kilómetros de recorrido del río Uruguay. Existen en otros lugares colonias de nidificación de estas especies por separado, ¿sí? Por ejemplo, los atíes y los gaviotines nidifican en otros lugares, pero solos. Ahora, solo en este tramo del río Uruguay, en esta parte del río Uruguay, es que se genera este ensamble de aves tan interesante, estas colonias mixtas reproductivas, solo acá. Y por eso es donde nosotros empezamos a poner el ojo y la atención, y por lo cual nosotros creemos que vale la pena hacer un esfuerzo para conservar especies que no están en riesgo de conservación, pero que de alguna manera son un patrimonio importantísimo para este sector del río Uruguay, ¿sí? Por eso es que ponemos tanta atención en estas cuestiones. Existen colonias mixtas reproductivas, por ejemplo, en el río Ibicuí, en Brasil, pero ya viene a ser como un tributario del río Uruguay, y las colonias tienden a ser unas colonias bastante reducidas en número, ¿sí? Ahora, colonias numerosas y representadas por estas 4 especies en el río Uruguay, solo en este tramo. Como verán, acá ya es más fácil de interpretar, tenemos las ciudades ribereñas del río Uruguay, fíjense que está Paysandú, Colón, San Javier y Concepción del Uruguay. Fíjense cómo acá se ven más estas islas que yo les decía que se formaban por la acumulación de los sedimentos del río, ¿sí? Esas flechas que están señalando en la imagen satelital representan los sitios de nidificación de las especies, de las 4 especies, de los ensambles de aves en este caso, ¿sí? Las que están en rojo son sitios donde antiguamente y no tan antiguo, porque yo me acuerdo de ser más gurí y haber visto en algunos de estos lugares, pero pongámoslo así, anteriormente, se registraban colonias mixtas reproductivas. Hoy en día, se puede llegar a encontrar en estos sitios, con suerte, una especie nidificando, pero no las 4, insisto en esto. Ahora, en donde están las flechas amarillas, son los únicos 5 sitios de reproducción de este ensamble de aves a lo largo de los 1800 kilómetros del río Uruguay. Y de izquierda a derecha, se las voy a nombrar. Esta que está acá es la flecha que indica el sitio de nidificación llamado Bancos del Caraballo. Los Bancos del Caraballo son un banco de arena que pertenece a la República Argentina, y no es porque sea la Argentina ni nada de eso, porque la naturaleza no tiene fronteras, y en este caso, bueno, poco importa, pero en este sitio es donde se da la colonia mixta reproductiva más grande, ¿sí? La mayor cantidad de individuos se concentran en el Banco del Caraballo. Después tenemos el Banco del Barillal, ¿sí? Que pertenece al complejo de islas del Queguay, que pertenece a la República Oriental del Uruguay, donde encontramos una colonia mixta reproductiva. Después tenemos la isla Almería y el Almirón, y su zona de influencia, porque también, bueno, en esta zona, que pertenece al Uruguay. Después tenemos la isla Dolores, ¿sí? El banco norte de la isla Dolores. Y por último, un dato que nos aporta alguien que está presente en la reunión, que es, ¿cómo es? De San Javier. Ay, se me piantó. César Pérez. César, sí, pero mirá, se me piantó. El amigo César, que nos ha reportado colonias mixtas reproductivas en la zona del Banco Grande, en la zona de los esteros de Farrapos.
En estos sitios son en los que observamos estas colonias mixtas. Insisto con esto porque ahora vamos a empezar a hablar sobre la cuestión de los problemas. Ahora, hay un denominador común con respecto a las flechas rojas, ¿sí? Como verán, las flechas rojas, donde antiguamente se encontraban sitios de nidificación, son las que están directamente vinculadas con las ciudades ribereñas. Fíjense, Colón, Paysandú y Concepción del Uruguay, en la zona de la isla Cambacúa. Fíjense, esto tiene que ver, seguramente, y hay verdaderamente una influencia que generan las personas sobre estos espacios por los cuales las aves los abandonan. Según lo que dice la ciencia y lo que dicen los científicos, es que una vez que estas aves abandonan los sitios de nidificación, no vuelven. Bueno, eso tendríamos que ver con el tiempo, pero lo cierto es que hasta ahora no se han vuelto a registrar. Y arrancamos con lo que tiene que ver con la problemática, ¿sí? No sé si alguien tiene algo para preguntar, si no, vamos derecho. Sí, tengo algunas preguntas que fueron dejando. Te preguntan de Cofre Eventos, Raúl, si la bajante actual del río Uruguay debe ayudar a la nidificación del rayador. Imaginamos que dio acceso a nuevos depredadores, aparte de las interacciones humanas. Respecto a la pregunta difícil del amigo Raúl, un saludo grande por ahí para el compañero. Bueno, sí, nosotros pudimos ver que este año que el río vino muy bajo, fue un año muy bueno, y de alguna manera me estoy espoleando la presentación, estoy contando el final, pero sí, fue un año muy, muy bueno para las aves. También es cierto lo que dice Raúl, porque por ejemplo, haciendo algunos recorridos por los bancos de arena esta temporada, por ejemplo, pudimos ver en el Barillal cómo una guarapopé, no sé si todos lo ubican, el osito lavador o el machuato, como le dicen los brasileros, o el mampelado, también le suelen decir, como por ejemplo este bicho sistemáticamente recorría el banco de arena. Imagínense que para el osito lavador era prácticamente ir hasta, no sé, hacer una recorrida hasta el supermercado. Iba, recorría el banco, iba levantando pichones y huevos y se los morfaba. Son cuestiones de la naturaleza, de lo mismo que, por ejemplo, la depredación que generan los chimangos y los caranchos. Estas aves le llegan fuerte, pero bueno, eso forma parte de la naturaleza y bueno, la naturaleza tiene que seguir su curso. Vamos a hablar, no sé si hay otra pregunta o Sí, algunas avanzamos con esto. que son de lo que ya conversaste, es quién trata a los pichones cuando hay ese cambio de huevos, si en las colonias mixtas los adultos no se pelean, ven a los pichones conviviendo con otros y cómo lo manejan. Bueno, una de las cosas que se puede observar dentro de la colonia es que al momento de alimentar los pichones, como pasa prácticamente con el resto de las aves, es que es como que cada adulto alimenta a su pichón, ¿sí? Ahora, suele pasar cuando los pichones están un poco más grandes, que cuando ven venir a un adulto con una mojarrita en el pico, se empiezan como a amontonar y ahí sí se generan bueno, algunas cuestiones, algunas rispideces. Pero lo cierto es que no hay mayores problemas en el banco. Sí, a veces hay como algunos encontronazos, pero se resuelve un poco a los gritos, porque son aves bastante ruidosas, son de gritar mucho, y lo resuelven de esa manera. Verdaderamente, insisto en esto, vale la pena destinar tiempo y recorrer y conocer y admirar lo que sucede en esta dinámica que se genera con estas especies de aves en estos bancos de arena.
pero bueno, no sé si respondía en realidad, pero no sé si hay algo más, si no empezamos con el tema de los problemas, la Bien, problemática. dale. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, en esta imagen lo que podemos ver es que en la arena encontramos representada la huella de otra especie, ¿sí? En este caso, miren, lo que tenemos acá es una seguidilla de huellas de rayador, ¿sí? Y estas son huellitas de chorlito. Y mezclada con las huellitas de chorlito y de rayador, encontramos la huella del ser humano y de su fiel amigo, en este caso el perro, ¿sí? Y, y principalmente los problemas, bueno, a nivel internacional, en realidad a nivel conservación, a nivel naturaleza en general, el principal problema que causa la extinción de aves en el planeta es la pérdida del ambiente, ya sea por degradación y sustitución o lo que sea, ¿sí? Es la principal causa de extinción, ya sea de animales o de plantas. En este caso, bueno, se genera una pérdida de ambiente, de alguna manera nosotros lo decimos por invasión. ¿Sí? Una de las cosas que nosotros registramos durante los periodos reproductivos es que existe una gran afluencia de gente a estos lugares. Principalmente, ¿por qué? Porque son lugares verdaderamente hermosos. O sea, son lugares muy lindos, son lugares que tienen una belleza paisajística increíble, y bueno, y está re bueno ir a estos espacios. Pasa que muchas veces sucede que las cuestiones se descontrolan un poco, ¿sí? Va mucha gente, la gente no va sola, ¿sí? Se ha puesto de moda llevar a los perros al banco, como verán acá. Bueno, acá tenemos un tipo Doberman, ¿sí? Y acá tenemos un cachito, tenemos unos chicos capaz de estar con una comida con un perro. Eh, nosotros encontramos, cosas que pudimos ver, es que uno de los principales problemas que existen es la presencia de los perros, ¿sí? Un perro, y lo pudimos comprobar en el caso del varillal, por ejemplo, la presencia de un caniche durante una tarde, una vuelta que llegamos para hacer un monitoreo, encontramos que un caniche había hecho un destrozo general en la colonia. ¿Sí? ¿Por qué? Y los perros son un poco acosadores. Yo tengo perro en mi casa y sé, pero yo no llevo mis perros al banco de arena. Eh, pero digo, la presencia de perros es un problema. Los perros no solo rompen los huevos en todo sentido, eh, sino que, bueno, lamentablemente, o sea, el perro hace lo que el perro hace. El perro tiene un dueño o tiene un familiar, en este caso, eh, que debería ejercer el control, ¿sí? Lo cierto es que mucha gente llega al banco de arena, lo baja al perrito y se olvida hasta el momento de irse. Le pegan un chiflido, el perro se sube a la lancha y se van. Y durante toda la tarde el perro acosó y destruyó nidos, mató pichones, y en algunos casos llegan a atrapar hasta los adultos, porque ustedes piensen que en el momento en que están los pichones, los adultos tienen que alimentar a los pichones. Eh, y en determinado momento se genera tanto estrés que los adultos sí o sí tienen que bajar a los sitios donde están los pichones, y ahí muchas veces eh, los perros los atrapan. Otro problema que hay es, por ejemplo, los juegos playeros, ¿sí? A veces se arman partidos de fútbol en el medio de la colonia. A veces se ven canchas de tejos hechas donde están los nidos. Y más de una vez alguna tablita termina rompiendo un huevo, golpeando un pichón, o de alguna manera acosan o estresan a los animales. Todo eso genera verdaderamente un problema, un estrés, y hay una pérdida considerable de las especies. O sea, verdaderamente hay una pérdida grande de huevos y de pichones. Y tenemos, por ejemplo, casos como estos, ¿sí? El caraballo rock, en este caso,
nosotros no estamos en contra de la música y en contra del arte. Es más, tal vez que ni siquiera cuestionamos el lugar, sino que cuestionamos la fecha. Porque si esto se hace previo o se hace a posterior, tal vez que no hay ningún tipo de problema, pero el tema es que este tipo de eventos, este en particular, se hizo durante el momento de reproducción de las aves, lo cual ocasionó un disturbio importantísimo, hubo una gran pérdida. Y nosotros sabemos que es el Caravaggio porque les cuento algo, nosotros desde debajo de este ingá, que está acá, ahí es donde montamos nuestro campamento y desde donde observamos toda la colonia que está hacia este lado, ¿sí? Atrás del bajista, viene a ser, está la colonia reproductiva. Y bueno, por ejemplo, esa vez hubo bueno, grandes pérdidas para los animales. Y las consecuencias son estas, ¿sí? Huevos rotos y pichones muertos. ¿Sí? Esto me da pie para arrancar con la última parte de la presentación, así no los aburro más, que tiene que ver con la campaña Ralladores del Río Uruguay. O sea, qué es lo que buscamos y qué es lo que queremos. A partir de esto, ¿sí? De lo que nosotros hemos visto hasta ahora, un poco esta cuestión de un poquito la biología reproductiva y charlar un poco al respecto de la problemática, es que surgen estas recomendaciones. Entre las instituciones que estaban al principio, ¿sí? Aves de Uruguay, Gensa Paysandú, Paysandú Nuestro, la gente del Club de Observadores de Aves de Concepción del Uruguay, la gente de Seidas y por supuesto nosotros de Sudeste, hemos elaborado estas recomendaciones que ustedes pueden leer en la pantalla. ¿Sí? Nosotros creemos que a partir de aplicar estas recomendaciones es posible convivir, ¿sí? Es posible llevar adelante las actividades humanas recreativas, que pueden ser ya sea de turismo o esparcimiento, y por el otro lado, la reproducción de las aves. Recordemos que las aves solo ocupan una pequeña porción del banco y el resto de la superficie nos queda toda para nosotros. Fíjense que en ninguna parte de las recomendaciones nosotros decimos que no hay que ir. ¿Sí? Nosotros creemos, o en lo personal creo, que verdaderamente hay que ir para conocer, porque conociendo empezamos a valorar, y si valoramos queremos, y así preservamos. Y esto de alguna manera es como la base, ¿sí? La base sobre la que nosotros construimos lo que le decimos la campaña de los Ralladores del Río Uruguay. Una muy elemental es respetar los lugares y épocas de nidificación. O sea, esto es tan sencillo como yo llego al banco de arena, voy a poner mi sillón, y en el momento que voy a poner mi sillón me doy cuenta si me estoy metiendo donde están metidas las aves. Primero porque las veo a todas agrupadas, y segundo porque me empiezan a volar encima. Los atíes y los gaviotines chicos son como de alguna manera la fuerza aérea de defensa de la colonia. Inmediatamente me empiezan a hacer vuelos rasantes sobre la cabeza. ¿Eso qué significa? Que si me alejo 10, 15, 20 metros, ya la situación cambia completamente. Solo con respetar el espacio, evitar circular, no manipular los huevos, o sea, no romper los huevos en todo sentido, no dejar basura, tratar de no hacer ruido. Con esas simples cosas es suficiente para que nosotros podamos convivir. ¿Sí? Y ahora es donde empezamos a hablar de la campaña. La campaña es como que tiene dos partes, como que tiene dos ejes principales. ¿Sí? Tiene una parte que se llama, o que nosotros lo denominamos como acciones en la comunidad, y otra que tiene otra parte que se llama acciones en el sitio de interés, o en los bancos propiamente dicho, en los sitios de nidificación. Con respecto a las acciones que hacemos en la comunidad, bueno, tienen que ver principalmente con charlas, ¿sí? Esto puede ser no. Lo que estamos haciendo en este momento es una actividad dentro de lo que es la campaña de los ralladores. Tiene que ver con la difusión, tiene que ver con las charlas, ¿sí?
Nosotros hacemos charlas de todo tipo, ya sea para escuelas, para encuentros, para eventos, para lo que sea, en donde nos llaman para hablar de ralladores, vamos y hablamos de ralladores. El tema de las charlas. Bueno, gracias al aporte de todas las organizaciones y un aporte que nos hizo Caru, pudimos imprimir unos volantes, como los que tengo acá. Perdón, pero me olvidé de agarrar, no sé si se ven. Bueno, estos volantes, ¿sí? Que de un lado tenemos imágenes y del otro lado también, donde están claramente establecidas cuáles son las recomendaciones, cuáles son los sitios de nidificación de las especies, los números de teléfono importantes, por ejemplo, como las autoridades, a quién dirigirse y todo lo demás, toda la información necesaria para hacer un uso responsable de estos espacios naturales está puesto en esos volantes. Esos volantes se distribuyen en las oficinas de turismo de la región, se distribuyen en los bancos de arena cuando vamos, se distribuyen a veces cuando podemos y tenemos tiempo, vamos a las bajadas de lancha y en el momento en que la gente está bajando con su lancha, le entregamos el material en mano, ¿sí? Eso es con el tema de los volantes. Después, por ejemplo, se establecen carteles, se establecen banners, por ejemplo, este banner que está acá, que durante el verano, por ejemplo, lo colocamos en la Secretaría de Turismo ahí de Colón, y la gente de turismo entrega volantes e informa, en este caso, por ejemplo, formaba parte del stand del Parque Nacional del Palmar, como el que tengo, bueno, el que tengo justamente acá conmigo. Guillermo, Este tipo de encendé banner, la cámara, porque si no, no, te estás mostrando un volante, calculo. perdón, tenés razón. Ahora sí. Volante, ¿sí? Este es el volante que tiene toda la información necesaria. Ven que se ve con reflejo ahí. Este es el volante con toda la información necesaria para hacer un uso responsable de esos sitios. Acá atrás tengo un banner. Es el mismo banner que está acá, ¿sí? Apago la cámara porque ya no hay mucho más para mostrar acá. Después, charlas. Estamos en cuanto evento nos invitan, en este caso, por ejemplo, esto fue la Feria de Concepción del Uruguay, pero así a un montón de cosas. Charlas con chicos y salidas de campo. Tratamos de mantener durante el periodo previo y durante el periodo importante, por así decirlo, que es el momento de la reproducción de estas aves, tratamos de en la región mantener información casi permanente en los medios locales, ya sea de manera escrita o radiales, por ejemplo, que son los medios que más llegan a la región. Esperen que tengo un machete acá con respecto a todas las cosas que hacemos. Por ejemplo, una de las cosas que se pudo hacer es con Adrián, idea de Adrián, que de alguna manera, les quiero contar algo con respecto a esto. Con Adrián nos conocimos en el Avencuentro en Federación. Y estuvimos charlando, qué sé yo, y Adrián me deja su tarjeta y yo dije, bueno, uno más de los tantos que te tarjetea, ¿viste? Y yo dije, bueno, va a quedar ahí en el olvido. Y lo cierto es que es medio taladro, porque después de eso estuvo encima de nosotros, de alguna manera, nosotros, por ejemplo, con la gente de Concepción del Uruguay, con la gente de Seida, ya veníamos trabajando, pero no trabajábamos con el Uruguay. Y él fue el nexo, él es el que nos dijo, che, pero miren que del otro lado también hay gente que está preocupada por este tema, y de alguna manera fue el que nos reunió, y eso terminó, por ejemplo, en una reunión regional que hubo en Paysandú, que hicimos el primer encuentro de ralladores de la costa del río Uruguay, en donde de alguna manera, bueno, nos conocimos, expusimos cuáles eran los problemas y las preocupaciones y qué es lo que queríamos hacer, y a partir de ahí dijimos, bueno, coordinemos, ¿sí? Ya que si hay algo que no abunda durante estos tiempos son los recursos,
coordinemos y tratemos de optimizar los recursos y el esfuerzo para tratar de llegar a más y mejor, ¿sí? Y bueno, eso es lo que hemos hecho. Por el otro lado, por ejemplo, la gente de Gensa Paysandú, y la gente de Paysandú Nuestro han hecho aportes a la campaña significativos desde el punto de vista de lo material, por ejemplo, al punto tal de que la gente de Gensa, junto a la productora Hay Equipo, con Carola y su gente, terminaron haciendo una película, o sea, hay como un documental de las islas de Queguay, donde uno de los temas que se trata es justamente este tema de las aves, de los rayadores y de las colonias mixtas reproductivas. Yo se los pasé, los tiene ahí Marcos. Marco, no sé si después vas a compartir el link o cosas por el estilo, así que se lo pueden pedir a él o me lo pueden pedir a mí. Verdaderamente, la zona del complejo de Islas de Queguay es un lugar increíble, verdaderamente es un lugar increíble, es un tesoro del río Uruguay y es un tesoro de la República Oriental del Uruguay y de la región. Como ya les dije, la naturaleza no tiene fronteras desde todos. En este caso, bueno, una de las cuestiones que surgieron a partir de la campaña Rayador es que se reimpulsó una idea que había, que es la de declarar parque nacional a las islas del Queguay. Gente, tienen más de 2.500 hectáreas de bosque nativo con colonia reproductiva de aves que verdaderamente vale la pena conservar y sería un gran aporte a la conservación de la región. Sé que por estos tiempos el tema de las áreas protegidas en el Uruguay y el SNAP viene bastante discutido y hay algunas tensiones y leemos todo el tiempo que hay unos comunicados de ida y vuelta y los políticos que dicen pavada, y lo único que se ve detrás de una opinión personal, y no me quiero meter en la política, pero lo voy a hacer, lo único que se ve detrás de esa reforma son los intereses. El interés del Estado tiene que estar en conservar y garantizar un ambiente, bueno, esto lo dice la Constitución de la República Argentina, pero un ambiente sano para todos. Pero lo único que se ve en esta reforma que quieren hacer es, de alguna manera, limitar la capacidad, o por lo menos lo que yo entiendo, ¿no? Disculpen, pero y se intuye mucho interés privado, que normalmente no es el interés del pueblo uruguayo o del pueblo de la región. Y bueno, ya lo decía a su prócer Máximo, que no venderé nuestro rico patrimonio al bajo precio de la necesidad, y espero que bueno, esas palabras sean rescatadas y que se tome conciencia de lo que se va a hacer o de lo que se está haciendo. Así que, bueno, eso es lo que quería decir. En todos lados se cuecen habas, así que en el medio de todo esto, volviendo al tema de la campaña, es muy importante el rol que ocupa la prensa. Gracias a la prensa y a estos espacios que se generan, ¿sí? Podemos llegar a otros lugares donde normalmente no lo podíamos hacer, así que también mi reconocimiento para los compañeros de los medios. Y me queda definir un poco, les quería mostrar una imagen, como por ejemplo esta, a ver, esta. Por ejemplo, estos carteles, dentro de las actividades que se hacen vinculadas a las comunidades cercanas a los sitios de nidificación, estos son carteles que se están instalando en las bajadas de lancha. Uno cuando llega, ¿sí?, con su lancha, con su bote, y lo quiere bajar, se va a encontrar con gente que le da volantes por un lado y con carteles por el otro. O sea, es muy difícil no ver y percatarse de la situación que queremos señalar. Hoy por hoy tenemos carteles colocados en Concepción del Uruguay, ¿sí?, en varios lugares,
gracias a la gente del COA de Concepción, que son muy inquietos, verdaderamente inquietos, y son un motor importante de la campaña. Tenemos carteles colocados en Paysandú, y ahora podemos decir que tenemos los carteles puestos en Colón. Por ejemplo, este es un cartel que está colocado en Colón. Esperamos que próximamente poder instalar carteles en la zona de San Javier y en la zona de Pueblo Lievi, que es la localidad más cercana a los bancos del Caraballo, por ejemplo. Y con respecto a las acciones en los sitios propiamente dicho, en este caso en los bancos de arena, bueno, tenemos la colocación de carteles propiamente dicho en los sitios, como tenemos en este caso, ¿sí? Unos carteles que fueron hechos por la gente de Gensa, unos muy buenos carteles con una información que es súper clara. En este caso, fue un día que lo fuimos a instalar. Fíjense que el cartel dice, zona de nidificación, no molestar a las aves, prohibido descender con mascotas, cortito y al pie. Estos existen 2 carteles instalados en los puntos donde mayor cantidad de gente va. Ahora, a partir de esta foto, ahora que la veo bien, podríamos hacer un estudio sociológico del trabajo. Fíjense, hay 3 palas y hay 5 personas. Las 3 palas lo tienen los orientales y los argentinos están para las fotos. Digo, algo está pasando, digo, eso refleja algo, pero bueno. Estas son las acciones que se están haciendo en el banco, por ejemplo, se están instalando acá, fíjense, somos un montón para colocar un cartelito, pero en este caso somos todos argentinos. Y no se ve ninguna pala, pero bueno, esto es en la Isla Dolores, ¿sí? Este verano, temporada del 2019-2020, se colocaron carteles no solo en el Barillal, se colocaron carteles en la Isla Dolores y se colocaron carteles en los bancos del Caraballo. Acá, apoyados por suerte el Estado, de alguna manera se empieza a hacer presente y hay funcionarios del área de medio ambiente de la Municipalidad de Concepción. Nosotros estamos teniendo un buen diálogo y una buena llegada, por así decirlo, con la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, y fíjense en esta colocación de cartel, que fue en los bancos del Caraballo, tenemos la presencia de los guardaparques del Parque Nacional del Palmar, o sea, del Parque Nacional del Palmar, comprometidos en la campaña, no solo de palabras, sino que activamente. Verdaderamente los compañeros guardaparques dan un respaldo y un acompañamiento importante, no solo los compañeros guardaparques, sino también desde el área administrativa del parque hay un acompañamiento para con la campaña. Fíjense que quede para el registro, una vez que toqué una pala, bueno, eso queda para la posteridad. Este año se han instalado carteles informativos, ¿sí? Estos carteles también los puso la gente de Gensa, y no solo que se instalaron carteles informando, sino que a su vez se colocaron carteles como estos chiquititos que dice no pasar, delimitando el área de nidificación. O sea, ya lo que nos queda a partir de ahora es hacerle un corral a la vuelta para que la gente no entre. Y les quiero contar que gratamente el resultado es este. Estos son fotos de Aníbal Noro, que es el coordinador del Club de Observadores de Aves de Concepción del Uruguay, unas fotos que me pasó generosamente, en donde podemos ver adultos de rayadores con pichones. Y esta es una foto histórica, ¿saben por qué? Porque esta es una foto del Barillal. El Barillal, que hasta ahora no había aportado individuos nuevos, o sea, no había prosperado ningún pichón. Este año, y ahí respondo un poco la pregunta que me hizo Raúl hoy, la bajante, ¿sí? La bajante jugó un papel importante, o sea, influye positivamente en la reproducción de las aves, pero también lo que pudimos medir nosotros es que hubo un cambio de conducta por parte de por lo menos algunos de los que hacen uso del banco, ¿sí?
Hay gente que de a poco empieza a reaccionar, y hay gente que, por ejemplo, ya cuando va y se está por ir, lo que hace es, por ejemplo, junta su basura y se la lleva. Están empezando, los menos, pero está empezando a no llevar perros, los menos, porque todavía hay mucha presencia de perros, pero lo cierto es que esto es una foto histórica. Y dentro de las gestiones que se están haciendo, por ejemplo, sabemos que la gente de GENSA está gestionando la presencia de, a ver si leo bien la repartición, de la Dirección de Fauna, ¿sí? Para el control, más que nada para el control de mascotas. Y bueno, y este año, algo que se trató de impulsar y de sostener, principalmente en lo que fueron los bancos ahí del Barillal, fue un campamento de guardianes, ¿sí? De alguna manera se trató de sostener lo que fue tipo como un campamento vigía, como le decían los compañeros de Paysandú, en el cual lo que se hacía era los fines de semana ir y tratar de controlar un poco esta situación. Sé que lo pudieron sostener y en algunas veces fueron ellos, en unas menos pudimos ir nosotros, y bueno, de a poco todo eso se va ajustando, se va mejorando, y se empiezan a ver estos resultados. Por ejemplo, se imprimieron, a ver, voy a mostrar esto, se elaboraron remeras, ¿sí? Como esta, que próximamente posiblemente todos puedan adquirir, el que quiera. Bueno, veremos de qué manera se implementa, pero creemos que una manera de generar fondos, porque una cosa que es muy importante para todo esto es los fondos. Piensen que mucho de esto se hace a puro pulmón y con recursos muchas veces de todos nosotros, propios nuestros, que los ponemos porque nos parece importante y porque nos interesa, pero posiblemente para la próxima temporada tengamos las camisetas promocionales o las remeras o los buzos, como le dicen en el Uruguay, de la campaña, y quién dice que tal vez organicemos algún voluntariado como para que los que se sientan comprometidos, interesados, y un poco ahí tiene que ver con esta cuestión de excursiones fotográficas, los que quieran venir a hacer fotografía y de alguna manera realizar su aporte a la conservación de las aves, bueno, van a ser más que bienvenidos, porque si hay algo que falta en todo esto es compromiso, o sea, el compromiso de querer valorar para cuidar. Y bueno, medio como que me estoy empezando a quedar sin voz, y ustedes ya deben estar súper recontra aburridos de escucharme, y vamos medio finalizando. Me quedan un montón de cosas para contarles, tenía un machete súper grande para hacer, pero lo cierto es que, bueno, se hace re largo y no los quiero dormir. Quiero agradecer, bueno, a todos ustedes. Quiero agradecer a la gente de Aves de Uruguay por el espacio y la posibilidad, y a todos mis compañeros de las organizaciones. Sin ellos, esto, ¿sí? Que es lo único que buscamos, que son pichones, ¿sí? Año a año lo que queremos ver es cada vez más pichones. Pura y exclusivamente eso, nada más. Cualquier duda, y los que se quieran contactar, quieran información o lo que quieran preguntar, acá también hay unos correos. Está el de Sudeste, que es mi organización, está el mío personal, nos pueden buscar en Instagram como Sudeste Explora, que también podemos responder sus consultas por ahí, y bueno, quedo abierto a las preguntas de todos ustedes y lo que quieran saber, y si puedo lo contestaré. Bien, bueno, primero muchas gracias, Guillermo, la verdad que excelente la charla. Tenés varios saludos ahí en el chat, dicen que aburridos para nada. Un grupo importante de gente se quedó hasta el final.
y hay varias preguntas que quedaron ahí en el tintero, algunas que te preguntan sobre si está estudiada la dieta, de qué especies Bueno, qué especies comen, digamos. Después por ahí te les preguntaba Gonzalo cuento, les Dale, ¿querés ir con esa? cuento algo con respecto a ese tema. Del rallador, por ejemplo, está absolutamente estudiado lo que come en el mar. Prácticamente no sabemos nada de lo que pasa en el río. Con este tema de la campaña Rallador y el proyecto de reimpulsar el, las islas del Barillal como parque nacional, cuando hicimos la presentación porque por ejemplo nosotros desde Sudeste colaboramos en el proyecto, bueno, en realidad la gente de Gensa nos encargó que nosotros hagamos el relevamiento de aves de la región. Lo hicimos, de la misma manera hubo gente haciendo un relevamiento sobre peces y de la misma manera hubo gente relevando flora. Y todos juntos hicimos una presentación en Paysandú hace un tiempo atrás. Tomamos contacto ahí con un doctor en ciencias naturales que estudia peces, y bueno, y quedamos ahí en la posibilidad de estudiar cuál es la dieta, porque ya les digo, gente, el momento más importante de estas aves, que es la reproducción, se sabe lo que se sabe, nada más. Ahora, por ejemplo, qué es lo que comen, qué especies, verdaderamente sabemos que son mojarritas, así, genéricos, mojarritas. Ahora, después exactamente cuáles son, no sabemos. Bien. Gonzalo Millacet te dice que en el encuentro de Cuas de Bella Unión contaste sobre algunos ralladores que habían cruzado la cordillera, si se sabe algo más sobre eso. Bueno, un saludo para Gonzalo. Eh, es que lo hacen todos los años. Estos bichos, los ralladores principalmente, el amazónico es el que hace los vuelos trasandinos. El amazónico lo hace todas las temporadas. Los vuelos trasandinos lo hacen todas las temporadas. Hay un artículo sobre las migraciones de los ralladores que creo que se llama, tiene como un título un poco novelesco, se llama Aves de los dos océanos. Verdaderamente es un estudio muy interesante y muy detallado de la migración de los ralladores. El que quiera me escribe y se lo paso, porque está muy bueno, y ahí describen, por ejemplo, la migración y estos vuelos trasandinos de los ralladores. Pero sí lo hacen todos los años, todas las temporadas, de ida y vuelta. Muy bien. Bueno, podemos ir finalizando por aquí. Cualquier consulta, bueno, Guillermo ya se puso a la orden a través de los correos, lo pueden encontrar en las redes. Bueno, no queda más que agradecer a todos. Sí, Ariel, diga. Decir unas palabras. Primero, bueno, Diga. felicitarte, Guillermo. Valió la pena los nervios que pasaste organizando la charla, pero sos un genio, sos súper claro al hablar. Ya lo vimos en Paysandú cuando hicimos el lanzamiento del proyecto. Y agradecerle también a Ignacio, Nacho, Sarli, a Claudio Treboc, a Aníbal Noro, que está apoyándonos. Voy a representar en estas personas a todo ese equipo que está trabajando con el proyecto Ralladores, que le hemos dado visibilidad a través de esta charla, realmente que es un debe que teníamos. Y especialmente voy a decirles a Marco Rivero, que es del Telégrafo de Paysandú, que siempre está pendiente del proyecto y buscando informar a la población del litoral sobre esta propuesta, ¿no? Ahora esperemos que César Pérez se integre también al trabajo del proyecto, y tenemos pendiente esta actividad de hacer la presentación y salida con los chicos de San Javier, con el secundario de San Javier, con el Liceo de San Javier, que ya nos habían pedido, y vamos a ver si después de este periodo de largas vacaciones que hemos tenido, nos activamos y podemos cumplir con esta gente de San Javier y extender el proyecto hacia el sur, como ya lo hemos hecho, porque esta folletería también ha servido para la gente que nos apoya desde la ciudad de Mercedes,
y ha estado contribuyendo en las observaciones de reproducción de rayadores en los bancos del Río Negro, ¿no? Así que el proyecto tiene mucho para dar, y lo especial de este proyecto, rescato, es esto. La frase que tenía BirdLife hace unos años, que es el lema que tenía, que las aves no tienen fronteras. Nosotros nos dedicamos a las aves, no tenemos fronteras, y hemos generado rápidamente esta propuesta de trabajar de una forma binacional, y hemos avanzado rápidamente con ella, ¿no? Entonces, es súper interesante lo que generan las aves desde todo punto de vista, ¿no? Y estas conexiones entre las personas que nos dedicamos, sea a observarlas o sea a trabajar por la conservación de ellas y los ambientes. Muchísimas gracias, Guillermo, y muchísimas gracias a esta audiencia. Bueno, sí, buenísimo, buenísimo, verdaderamente muy agradecido, muy agradecido. Un saludo también para todos los compañeros de las organizaciones, obviamente para todos los escuchas de la charla, que los he estado torturando durante todo este tiempo, pero ante todo también reconocer que existe un montón de gente periférica a las organizaciones. Hay un montón, ustedes no se hacen una idea la cantidad de mensajes de WhatsApp, de correo, de gente que te escribe en el Facebook y todo lo demás, cuando viene la época reproductiva o cuando se empiezan a ver las aves, que inmediatamente empiezan a aportar información. Una cosa que me quedó fuera es que, por ejemplo, nosotros para el año pasado, la temporada pasada, hicimos una aplicación. Estamos viendo un montón de cuestiones, de posibilidades y de herramientas que podemos usar y utilizar para, de alguna manera, favorecer esto, nada más, que haya cada vez más pichones, que haya cada vez más individuos, y que a su vez todos podamos seguir de la mejor manera posible disfrutando de estos lugares increíbles que tiene el río Uruguay. Así que de mi parte, nada más y muchas gracias. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, vamos finalizando. Ahí en el chat alguien ponía que no conocía la especie, así que bueno, gran parte del trabajo ya quedó hecho de tu parte, Guillermo, de mostrar la especie y ver un poco cómo conservarla. Después, bueno, los invitamos a todos y todas a hacerse socios de Aves Uruguay para poder apoyar un poco la realización de estas actividades de difusión, y además para apoyar la conservación, y bueno, y a los que estén lejos de aquí, también participar en cualquier tipo de organizaciones que lleven adelante estos proyectos. Así mejoramos un poco nuestro vínculo con la naturaleza. Así que bien.